Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Oficialmente, este es el primer programa de este año 2023. Y obviamente existen perspectivas importantes acerca de lo que ocurre con los temas que vamos a abordar este fin de semana. Vamos a realizar un recuento de aquellos temas que están marcando agenda precisamente durante estos días. El primer punto en la agenda de diálogo en Panamericana tiene que ver con los criterios sobre el conflicto cívico en el marco de la situación jurídica del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. ¿Habrá la posibilidad de que el nivel de conflictividad pueda crecer? Hay una decisión de los cívicos que ya se han reunido pasados días para desarrollar una protesta, una jornada de movilización el próximo 10 de enero en distintas capitales del país. ¿Cuál es la situación jurídica? ¿Qué es lo que está ocurriendo con Luis Fernando Camacho? También es parte de las consideraciones en este primer punto del programa. El segundo punto tiene que ver acerca de una mirada integral sobre el rol de la Policía Nacional. Esto en distintos momentos de conflictividad. Además, estaremos realizando una suerte de recuento histórico, porque se dijo que es cambiante a veces el comportamiento de la policía. En determinado momento ha estado unido al pueblo, otros no. Ahora dicen es muy dura la policía con las movilizaciones o con las manifestaciones callejeras, sobre todo en Santa Cruz. Bueno, se requiere una evaluación también de manera integral y general acerca de este rol de la policía que, dicho sea de paso, tiene la misión de resguardar la seguridad interna de nuestro país. Y finalmente, el tercer punto, no menos importante, vamos a darle el tiempo suficiente, tiene que ver con la situación en Perú. Las acusaciones del gobierno del vecino país sobre una suerte de intromisión del expresidente boliviano Evo Morales, con además informaciones en sentido de que se han iniciado ya procesos judiciales, denuncias en contra del exmandatario boliviano. Nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de Panamericana y, como hacemos usualmente en el programa, hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida al politólogo Marcelo Arequipa en primer lugar. Posteriormente le damos la bienvenida también al abogado constitucionalista Williams Vascopé y finalmente al ex ministro de Minería, ex parlamentario, a don César Navarro. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana, el primer programa de este 2023. Le insinuamos a nuestros invitados especiales tener agilidad un poco en la participación, porque vamos a requerir de un tiempo suficiente para considerar los tres puntos de manera adecuada. Y también la recomendación habitual de evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con ustedes, don Marcelo Arequipa. ¿Qué elementos se pueden resaltar sobre este primer punto del programa acerca del conflicto cívico? Esto a propósito de la situación de Luis Fernando Camacho. Adelante. José Luis, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación en principio. Un saludo especial para Williams y para César, con quienes vamos a estar en este programa, y también a todos los radioescuchas de Panamericana en el país, en el exterior. Que este año, dentro de lo que cabe, sea un buen año para absolutamente todos.
Mira, yo voy a partir, digamos, un poco cronológicamente de esta primera intervención hablando de este tema de la gobernación de Santa Cruz, el señor Camacho y lo que ha ocurrido un poco con su detención. Em, Casi al finalizar del año pasado, nos encontramos con esa noticia de la detención del señor Camacho y eso creo que se ha terminado por constituir en un verdadero acontecimiento político en el país, que ha modificado diametralmente el escenario de la coyuntura política. Digo que ha modificado el escenario de la coyuntura política porque si algo creo que nos quedaba meridianamente claro, pero ahora sí nos queda bastante más claro, es que la oposición política efectiva al movimiento al socialismo, al oficialismo de hoy, no ha estado nunca en Occidente, no ha estado en el Parlamento, no ha estado en Comunidad Ciudadana, no ha estado en Carlos Mesa. Esa oposición política ha estado en el Oriente y ha estado expresado, digamos si quieres, con rostro en el señor Camacho. Entonces, de alguna forma él era como el líder de la oposición política efectiva al oficialismo de hoy. Haberlo detenido, eso ciertamente modifica mucho el panorama en los dos bloques, tanto del oficialismo como de la oposición. ¿Cuál ha sido la primera reacción en ese bloque de oposición? Luego voy a hablar del oficialismo, pero ¿cuál ha sido la primera reacción? No ha sido una reacción político-estratégica, sino más bien creo que ha sido una reacción muy violenta, ¿no? No ha sido una reacción pensada sobre qué es lo que podrían hacer de aquí en adelante, sino otra vez ha sido una reacción muy violenta. Y violenta en el siguiente sentido. Quienes vivimos en La Paz y cotidianamente vemos las marchas y las protestas en esta ciudad, y también quienes viven, digamos, un poco en el interior, excepto Santa Cruz, saben muy bien que las protestas, cuando se realizan y los escenarios de tensión y de crispación más fuertes, que siempre los hay, o que usualmente los hay, para no decir siempre, que usualmente los hay entre la policía y los sectores movilizados, donde también a veces hay algunos excesos, se dan en horas del día. Es muy curioso que el escenario, digamos, de mayor crispación en Santa Cruz se lo esté dando en la noche. No se lo da durante el día. Y además, es muy curioso que gran parte de los medios de comunicación no se han encargado un poco de ponerle nombre y apellido a eso. Porque el hecho de agarrar, protestar en la noche o generar, digamos, un clima de tensión social en la noche, ir a quemar la fiscalía, quemar la casa de un exministro, yo no sé eso dónde entra realmente en un clima o en un escenario de defensa, digamos, de una causa específica. Creo que eso puede formar parte muy bien de lo que puede ser, digamos, un delito, ¿no? Pero bueno, han elegido primero, como decía, los primeros días de la detención del señor Camacho, la ruta de la violencia. Han cambiado un poco, creo yo, en la reacción y en el comportamiento a partir del martes de la semana pasada en adelante, porque a partir de ese día lo que se ha evidenciado han sido más bien dos señales, que ya no han sido, digamos, necesariamente la señal de la violencia, sino probablemente un poquito más de estrategia, que es, por un lado, la marcha de las mujeres protestando frente al comando departamental de la policía. Legítima, además, dicho sea de paso, si alguien quiere protestar en el país, tiene, creo, plena libertad de hacerlo y de expresarse, ¿no? Luego, la intromisión de esos dos congresistas extranjeros, que también forma parte, creo yo, de otra señal. Pero también se han ido sumando varias declaraciones y varias formas de querer entender cómo activarse en esta movilización a partir de el señor Rómulo Calvo, a partir de el señor Cochamanidis, el señor Reñero Vargas, que es el vicerrector de la Gabriel René Moreno, los mismos empresarios privados de Santa Cruz que han sacado su propio mensaje. Primera vez que vemos además que los empresarios cruceños públicamente dicen algo sobre un tema político, ¿no? Primera vez. ¿Cuál es su mensaje principal de parte de los empresarios cruceños?
no podemos debilitarnos económicamente y enfrentar los problemas políticos. Tenemos que más bien potenciarnos económicamente y después enfrentar los problemas políticos y defenderlos. Ese panorama de diferentes tipos de reacciones, además de esa última reunión a la que apuntabas tú también, José Luis, de Rómulo Calvo con los otros líderes cívicos de los otros departamentos para generar una movilización el 10 de enero, ese panorama que acabo de describir, de diferentes reacciones y diferentes declaraciones, me hace a mí más bien plantear la siguiente hipótesis. ¿No será que hoy día Santa Cruz está viviendo un momento muy intenso y muy complicado, de reacomodo de su liderazgo político? Es decir, agarras a la principal figura que está materializando la expresión de la oposición política al oficialismo de hoy, la sacas del escenario de disputa política. ¿Qué te queda? Al parecer te quedan muchas voces ahí, y todas intentando probablemente acomodarse a las circunstancias de hoy, y todas intentando tener, digamos, si quieres, el centro de atención para poder ser, digamos, de alguna forma delegado como el futuro líder de la oposición política cruceña, ¿no? Y otra vez en Occidente no tenemos nada. Occidente y Comunidad Ciudadana hace lo que creemos y lo que la dirigencia del Comité Cívico le dice que haga. Estamos en esa realidad, ¿no? Nos guste o no nos guste, para quienes simpatizan con Comunidad Ciudadana, pero es que es así, es decir, no hay cabeza de liderazgo de oposición en Occidente que le haga frente además y contrapeso al oficialismo. Me voy al lado del oficialismo, para no extenderme mucho. En el lado del oficialismo, si algo creo que ha cambiado mucho en el panorama a partir de la detención del señor Camacho han sido, creo, dos cosas. A un sector del partido de gobierno, del movimiento al socialismo, el expresidente Evo Morales y algunos aliados muy cercanos con los que cuenta él, quienes se han encargado de interpelar duramente al gobierno del presidente Luis Arce por los 36 o durante los 36 días de paro de Santa Cruz por el tema del censo, señalando de que el presidente Luis Arce tenía una suerte de coalición por la impunidad, un pacto por la impunidad, le llamaron así, con el señor Camacho. Pues creo que después de la detención del señor Camacho, ese discurso se vacía de contenido. Es casi como que se cae el discurso de afirmación de que el presidente Luis Arce tendría una alianza y una coalición con ese sector de la derecha más dura, ¿no? Eso que ha ocasionado como reacción. Basta con ver, creo yo, en esta semana, desde el momento en el cual se lo detiene al señor Camacho, la cuenta de Twitter del expresidente Morales. Hay una bajada de intensidad muy fuerte en la crítica, en la interpelación al presidente Luis Arce. A partir de ahí hay un silencio más o menos velado en varios de estos expolíticos, y hay quizá incluso una suerte de intentar correr un poco más frenéticamente diciendo: no nos satisface solamente la detención del señor Camacho, tenemos una lista más larga de gente que tiene que ser detenida, ¿no? Pero lo que quiero decir en el fondo es que no solamente en el lado del oficialismo, sino también en el lado de la oposición especialmente, hay muy poca capacidad de hacer autocrítica por las cosas, ¿no? Y reconocer realmente que algo probablemente se está haciendo, ¿no? Y se está activando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también, para terminar esta mi primera intervención, en el gobierno del presidente Luis Arce? Creo que hay algo que ha empezado a modificarse en la figura misma del presidente Arce. Hay un discurso que creo que marca un antes y un después en la figura política del presidente Luis Arce. Y ese discurso es diciembre del año pasado, principios de diciembre del año pasado, cuando el presidente Luis Arce promulga la ley de aplicación de los resultados del censo. Ese es un discurso, a mi juicio, fuertemente político. Tiene una carga política muy fuerte ese discurso. A partir de ahí, creo que el presidente Luis Arce además sienta esa posibilidad, esa idea de decir: hasta aquí me han visto como alguien que hace gestión, que se dedica a generar resultados, que no se inmiscuye mucho en los temas políticos profundos o de manera directa.
pero también digamos, mi punto de vista sobre estos temas, y estos son. Por primera vez el presidente Luis Arce nos plantea sus puntos de vista, no solamente sobre su visión respecto de la oposición política, sino también sobre qué es lo que está pasando de manera interna en el movimiento al socialismo. Y ahí deja sentado, creo, un ancla, y el ancla es: yo no soy traidor y yo no me voy a ir del movimiento al socialismo, soy un militante más. A este discurso yo le sumaría la acción, por eso, que se acomete contra, la acción que tiene que ver, perdón, con la detención del señor Camacho, que es una acción igual con una carga muy fuerte política. Entonces creo que hay algo también ahí que se está moviendo, y se está moviendo muy fuertemente, que va a seguir generando resultados, que va a seguir generando, creo, efectos en lo venidero. Todos los días se van generando, creo yo, señales de que se están moviendo las cosas en la oposición y en el oficialismo de una manera o de otra. Todavía yo no soy tan categórico como para decir que alguien está vivo o muerto, digamos, en la política. Sí creo que hay efectivamente aquí algo que se está moviendo, y se está moviendo muy aceleradamente en los dos bloques, tanto en el oficialismo como en la oposición intentando rearticularse en Santa Cruz, que creo que ya está asentada más bien esa idea, intentar ver quién rearticula todo ese movimiento, y el del oficialismo ver también cómo termina por continuar, en todo caso, la tensión entre el partido de gobierno y el gobierno que pertenece a ese partido. Aquí me quedaría con esta primera intervención. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice doctor Vascopé en este primer punto del programa? Adelante. Gracias, José Luis. Agradecido por la invitación. Siempre es un privilegio estar con el programa de Panamericana, Diálogo en Panamericana. Y un saludo a Marcelo. Hoy día estamos compartiendo el análisis, es siempre agradable escucharle a él. Un saludo a César, exministro de Minería, un gusto siempre estar con él. De los, digamos, miembros del MAS de hace mucho tiempo, ¿no? De los bastante convencidos, un saludo a él. Y bueno, a ver, analizar. Previamente yo analizar este tema de los criterios sobre el conflicto y la situación jurídica del gobernador, que eso obviamente ha sido un remesón antes de que termine el año. Yo me hago una pregunta, ¿no? Y eso lo pongo en énfasis cuando le saludo a César, que es uno de los más convencidos y militantes de hace tiempo, igual que lo hace frecuentemente Hugo Moldis y otros militantes del MAS. A mí, yo le soy bien honesto, José Luis, y reclamo: ¿cuándo me lo van a traer aquí para debatir al señor Richter? Hace tiempo lo estoy esperando para poder debatir con él, porque sus eufemismos, sus maquillajes que nos hacen, ¿no? Sus cantinfleadas, ¿no? Que en realidad hasta creo que llama al bostezo, tendría que venir a defender su posición aquí. Y a mí me gustaría tenerlo al señor Richter. Algún momento coincidirá, doctor. Y si no puede venir el señor Richter, ¿por qué no viene el señor Lima? Me gustaría verlo, pues, al ex emenerista Lima acá, así como al ex eneferista Richter acá. Sería muy bueno. Los veo solamente a los convencidos, a los que de hace tiempo estaban. ¿Qué les puedo reclamar yo a César, a Moldis, si son obviamente gente de hace tiempo que siempre han estado en el MAS? Siempre han defendido. Yo quisiera verlo a Lima acá, a Richter, y ¿por qué no al ministro del Castillo? Porque son buenos para vociferar y dibujar una realidad que no es, pero no son capaces de venir a sentarse y tener un debate para ver cómo se sostienen. Siempre los veo a los amigos del otro extremo que están acá convencidos, que toman su posición, que defienden lo que ellos creen, pero yo también defiendo lo mío. Entonces me gustaría que en algún momento me lo pongan a Richter aquí, o a Lima, o mejor al señor ministro del Castillo, en un ámbito de diálogo, en democracia, y a ver cómo sostenemos nuestras posiciones. En algún momento coincidirá, doctor. Tanto Lima como Richter también suelen participar de este espacio de diálogo, pero ahora algún momento en que coincidan. Esperemos que sea así y no nos manden solamente a la gente convencida, o a veces vienen a militantes disfrazados que son funcionarios públicos algunos, ¿no? Ya la gente se dará cuenta de algunos que vienen hechos los analistas y son funcionarios por atrás. Bueno, hecho este disparo de francotirador, ¿no? Porque la situación amerita ser así.
En este momento el MAS no te está echando una invitación a diálogo, no te está echando una situación de dialogar en una mesa, está empezando a ejercer una violencia dura, innecesaria. Y por más allá que maquillen que dijeron que era golpe de Estado, saben muy bien que eso no fue derivado en un golpe de Estado. Acá han montado una realidad, una narrativa maquilladísima de lo que pasó el 2019 con ese fraude monumental que han plantado. Pero vamos al tema del señor Camacho. Nadie se imaginaba, por lo menos, de que iban a agarrar al señor Camacho o al gobernador de la forma como lo han hecho. En algún momento se pensaba que podía ser citado, tal vez cautelado, un arresto domiciliario, pero no en la magnitud de llevar adelante el aparato estatal, de tenerlo como un vulgar delincuente, más allá que usted tenga adhesión o no adhesión con el señor Camacho. Eso no podría hacerse en un Estado de Derecho, en una situación donde se respetan procedimientos, pero lo han realizado. Está por demás decir que nunca se le ha exhibido la orden de aprehensión. Está por demás decir que la citación que se le ha hecho en julio, deberían haber sacado otra citación con tal fecha, en tal lugar, ante tal fiscal. No se ha realizado directamente el operativo, supuestamente aplicando el Código de Procedimiento Penal, que faculta el 269 a que el fiscal aprenda. Pero obviamente, si tiene que aprender el fiscal es previa citación, y en este caso no hubo eso. Pero bueno, argumentos hay jurídicos bastantes. La detención ha sido arbitraria, abusiva, ilegal. ¿Y qué ha hecho eso? La solidaridad de mucha gente, porque a nadie le gusta el abusivo, así sea de izquierda o de derecha, no les gusta el abusivo. No es, creo que la cultura que está siendo de alguna forma desdeñada por las actitudes del gobierno, esa cultura democrática no las están desgastando. Y en ese contexto, en este momento, la situación jurídica del señor Camacho es un ciudadano detenido con una orden de aprehensión, con un proceso encima, con medidas cautelares de 4 meses, con apelaciones que presenta y que obviamente le van a negar. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no es independiente, no es independiente. Acá ya no podemos hablar de la ley, de una acción de libertad, de una acción de amparo, ir con ciertas nulidades, porque los jueces están inclinados en su gran mayoría al poder político. Y el juez que conceda una acción de libertad, acuérdese, José Luis, al día siguiente el Consejo de la Magistratura le abre su expediente disciplinario y lo van a destituir, lo van a suspender, como hicieron a muchos otros jueces. Ahí adentro tenemos operadores políticos de azul, como el señor Marvin Molina, amigo mío, pero que obviamente se le pilló esos audios como operador político y articulador político. Yo alguna vez le dije, y le digo públicamente al señor Marvin Molina, que es amigo, sería por decencia que dé un paso al costado, para mostrar cierta, por lo menos, vergüenza ante la ciudadanía. Pero eso se olvidó. Volvamos ahora al caso de acá. ¿Cómo es posible? Bueno, ya es posible, ¿no?, que se carguen un gobernador con la fuerza desmedida que lo han hecho. ¿Cuál es el mensaje? Porque aquí hay un mensaje. No puedo estar desganitándome en el tema jurídico, porque eso ya va a caer en saco roto porque no hay independencia de poder. ¿Cuáles son los porqués y las razones de esta situación? Su disfraz del masismo radical fascista sindical es el siguiente: hubo golpe de Estado, y fue financiado y fue articulado por estos. Lo meten a Yanine, ahora lo agarran a Camacho. Eso era una venganza que estaban ejerciendo. Obviamente Evo Morales hace tiempo que había encargado esta situación. No hace mucho, antes de que ocurra esto, no hace mucho tiempo, hace 2 o 3 semanas antes que ocurra esto, salió el nefasto Juan Ramón Quintana, ¿no es cierto? Juan Ramón Quintana. ¿Y qué dijo? Los liwiliwis que están ahí. Entonces descalificó a su mismo gobierno, diciéndoles que son unos débiles. Y a ese Camacho tendrían que tenerlo en choncho, nosotros lo vamos a tener en choncho coro. Yo voy a retornar al año, dijo, ¿no? Me parece que esta situación muestra y desnuda, obviamente, una confrontación interna por el poder. Entonces, ¿qué mejor mensaje del gobierno de Arce Catacora
para decir, oigan, nosotros no somos traidores, no somos de la derecha, y este tema del paro cívico y la ley de aplicación del censo no es un tema de pacto con la derecha. Que obviamente había un pacto, y así debe ser la democracia. Tiene que haber pactos en el Parlamento, esa es la democracia. Nos guste o no nos guste, es la forma más civilizada. Pero bueno, el MAS quiso ir más allá de eso. Para decir que no estaba pactado, apuntan a la cabeza de Camacho el mejor pretexto, el tema del golpe de Estado, para legitimar su narrativa y ocultarlo del fraude electoral. Y en ese contexto, operan, agarran, capturan y lo encarcelan a Camacho. ¿Sí? El mensaje de esto, ¿cuál es? Nosotros no somos traidores, es lo que dice Arce Catacora con este mensaje, ¿no? Porque dicen las víctimas de Sencata y Sacaba. Mentira, no es el caso de Sacaba y Sencata, es el tema de golpe de Estado, el tipo penal es terrorismo que se han inventado, ¿ya? Por eso le agarran, y es decir, nosotros no somos traidores y estamos descabezando a la oposición más fuerte que hay en este país, que es el Oriente Boliviano. Y agarran al gobernador como lo han agarrado en este operativo, ejerciendo el terrorismo de Estado. Segundo, el otro mensaje, esto sí hay que dilucidar, es al señor Evo Morales ponerle la cabeza de Camacho encima, ¿sí? Ponerle la cabeza de Camacho encima y decirle, compañero Evo, aquí está la cabeza, nos uniremos y continuemos con el proceso de cambio. Ese puede ser un mensaje dentro de ellos, sano, para que retrocedan en el tema de acusarse. O lo otro es, que es el otro extremo, de que le digan, si hemos hecho esto a este sujeto, lo podemos hacer contigo. Tal vez ese es el otro mensaje. Obviamente, o te callas o estás con nosotros. Podría ser. Puede ser que suceda eso, porque también ustedes han encontrado declaraciones del ala radical de diputados del MAS, de Evo Morales, saliendo a decir que la fuerza desproporcional de la policía tiene que ser investigada, denunciada. Sale Héctor Arce, sale el senador del Chaparelosa, o sea, increíble. Parece que esta parte del mensaje es lo que va acentuándose. Pero eso era el mensaje político. Ahora bien, vayamos a lo otro, el recuento histórico. Porque en este momento hay la acusación a Camacho y de lo que supuestamente representaría él, el tema de lo que sucedió el 2019, en noviembre, cuando hubo las elecciones. Están agarrando la narrativa del golpe de Estado, están tomando como bandera a las víctimas de Sencata y Sacaba, y así lo maquillan esta narrativa que se han traído para decirnos que hubo, obviamente, golpe de Estado, no hubo fraude. Y están justificando con esto al señor Camacho. Lo encontramos al señor Castillo, el ministro del Castillo, dando una conferencia de prensa recientemente mostrando diagramas, fotos y cálculos matemáticos de transferencias económicas, justificando esa narrativa. ¿Y esto qué lleva a visibilizar? Que tienen un objetivo claro. El objetivo claro es mostrar mano dura, descabezar a la oposición, y obviamente de aquí en adelante el mensaje también a la ciudadanía es: podemos hacer a cualquiera este tema, a cualquier opositor, la captura ilegal e indebida. Ahora, la ciudadanía y su posición y la oposición frágil que tenemos. Obviamente hay muchas repercusiones, hay las protestas, los enfrentamientos, la refriega de la policía de manera bastante dura. Obviamente este tema no iba a llamar al tema de conversemos, no, iba a ser una reacción violenta natural, porque si el gobierno te viene con un palo, no le vas a responder con flores. La ciudadanía va a responder a la gradualidad que se ha hecho por la bronca que tiene. En este momento no es defender a Camacho o lo que significa su movimiento de Camacho en Oriente. Lo que significa hoy en día el señor Camacho como emblema solamente es el tema de la violación del Estado de Derecho, porque si no se dice nada, entonces los valores y principios de un Estado constitucional no están siendo respetados o no sirven de nada, y la Constitución es solamente un conjunto de un poema legal, jurídico, constitucional, que no lo van a respetar nadie. Aquí se trata de temas de principios y valores, y no me vengan a sacar los argumentos, los del ala radical del masismo,
que las víctimas de Sencata, de Escaba, no. Señores, si van a juzgar, por lo menos guarden las formas decentes de una sociedad civilizada. El retroceso que tenemos no es pues un tema de un Estado constitucional de derecho. El retroceso que tenemos es un Estado fascista sindical. Tienes grupos de choque, no sé a título de qué, y en el segundo punto lo voy a tocar, de unos sujetos que ahora los han desmentido, que no sean parte orgánica de los Ponchos Rojos, pero sí se han vestido de Ponchos Rojos y se reclaman ser Ponchos Rojos, de azotando a la gente, de golpeando a quien va a adherirse, por solidaridad o no. El artículo 21 de la Constitución está vigente en este país, la libertad de expresión. ¿Qué hace ese acto de barbarie, ese acto primitivo de palear, chicotear a cualquier ciudadano? ¿Acaso el gobierno no está haciendo eso? En resumen, esta situación no es un tema jurídico legal. Esta es una decisión política de venganza y no de justicia. ¿Por qué de venganza? Porque no han guardado las formas de citar a un ciudadano y que pueda defenderse su principio de inocencia. Será inocente, él verá cómo defenderse, pero el principio de inocencia. Su derecho de defenderse, llamar a un abogado cuando lo agarran, ¿no? Decirle dónde lo van a llevar, en este caso lo incomunican y aparece en La Paz. No se trata solamente del señor Camacho, se trata de los principios y garantías que representan una sociedad civilizada, a un Estado supuestamente avanzado que tiene fiscales, jueces, que tiene constitución normativa, tiene diputados, senadores, alcaldes, presidentes. Se supone que somos una sociedad pensante, pero no, más bien ha ido, me parece, y le encanta irse por ese lado, demostrar que es un Estado fuerte, con un gobierno decidido, y que los convierte con los movimientos sociales en un Estado fascista sindical, abusivo, que no respeta las garantías. Creo que eso es la molestia de la ciudadanía, que la bronca va desprendiendo en las movilizaciones en Santa Cruz. Perfectamente. Muchas gracias, doctor Vascopé. Le damos la palabra ahora a don César Navarro para que haga también referencia a este primer punto del programa. Adelante, don César Navarro. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas tardes a través de Panamericana a todo Bolivia y también a nivel internacional. Saludar a Marcelo Arequipa y William Vascopé, que estamos compartiendo la mesa de diálogo en Panamericana este sábado. Yo no creo que analizar la coyuntura actual vinculada a Camacho como un todo absoluto y a partir de ese todo absoluto sacar conclusiones alarmistas nos lleve a comprender y a entender, ¿no?, el hecho político como el elemento fundamental que te demuestra la realidad de nuestro país. Y creo que es importante para comprender el tipo de relación política que existe entre el establishment cruceño, entre la derecha cruceña y la derecha política contra el gobierno, y no digo con el gobierno, contra el gobierno popular, indígena y de izquierda, ¿no? Creo que es importante ver primero la crisis del sistema político que tuvimos el 2000 en el gobierno de Banzer Tuto, y el 2003 tuvimos la crisis de Estado, ¿no? Es en este tiempo que la derecha cruceña deja de ser importante y determinante para el gobierno y para el Estado. Porque una cosa que sí hay que afirmar con mucha claridad, quien construye este Estado republicano es precisamente la oligarquía minera, la oligarquía de la plata y la oligarquía del estaño. La revolución del 52 asumió la administración del nuevo Estado y es ese Estado administrado por el nacionalismo revolucionario la que construye básicamente la nueva oligarquía cruceña, y es en ese círculo de la oligarquía cruceña donde se va desarrollando básicamente una lógica política de derecha y de ultraderecha, y no olvidemos que esa derecha cruceña incluso fue la que cobijó, ocultó a uno de los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, a Klaus Barbie, ¿no es cierto? Y Klaus Barbie fue
uno de los que organizó los grupos paramilitares para el golpe de Banzer y para el golpe de García Meza. Entonces eso no podemos desconocer. Y por eso, con la crisis del 2000 y del 2003, prácticamente la derecha deja de ser importante para el gobierno y para el Estado. Y ahí modifica su estrategia. Y esta modificación de la estrategia hace que tenga una retirada táctica del Estado y una apropiación política del departamento. Y esto es importante ver para entender la característica política que vivimos, porque al tener una retirada táctica del Estado, dejaron de ser un poder nacional y cuando se apropian políticamente del departamento, pasan a ser una consigna de carácter regional. Primero la autonomía y luego el federalismo. Entonces, estos son los elementos que van circulando en la dinámica política, fundamentalmente de Santa Cruz, pero paralelamente en la dinámica política de la derecha política. Porque nosotros tenemos una derecha política que lamentablemente actúa como consigna. Es decir, es una derecha política que tiene un enanismo mental tan fuerte que actúa por consigna y repite la frase de manera constante y permanente como una verdad absoluta, sin tener un nivel de fundamentación. Entonces, esta lógica política que define la derecha cruceña está basada primero en el enfrentamiento, en la violencia política, en la violencia social, en la violencia racial, en la toma, en el saqueo, en la destrucción de instituciones públicas. Entonces, estos elementos, violencia política, social, racial, enfrentamiento, saqueo, grupos de paramilitares, se ha constituido lamentablemente en una normalidad política en el oriente boliviano, ¿no? Y como ellos se autodefinen a sí mismos como republicanos, porque yo recuerdo que ha habido ex autoridades de gobierno que ponen en su tarjeta senador de la República de Bolivia, ¿no es cierto? Y vamos a ver que incluso están al margen de la misma lógica lograron consolidar en el corto tiempo el famoso CONALDE. No el CONADE ONG de 4 personas de La Paz, el CONALDE, ¿no es cierto? El Consejo Nacional de la Democracia, que fue organizado por 4 prefectos de la derecha boliviana, Leopoldo Fernández, Mario Cosío del MNR, Rubén Costas de Santa Cruz y Ernesto Suárez, que fue eterno senador del ADN de Beni. Y detrás de ellos estaban los comités cívicos. Pero la cabeza del CONALDE fue el Comité Cívico de Santa Cruz y Branko Marinkovic, y desde ese momento el Comité Cívico, con su presidente, empieza a asumir el tutelaje político. El tutelaje político, y bajo ese tutelaje político empezaron a subordinarse todas las derechas, prefectos, alcaldes, partidos políticos, ¿no es cierto?, medios de comunicación, incluso la Iglesia Católica. Incluso la Iglesia Católica. ¿No? No nos olvidemos cuando hubo el referéndum anti e inconstitucional del 4 de mayo del 2008, el cardenal Terrazas celebró una misa en la catedral cruceña y una vez que terminó la celebración de la misa, estando delante Branco y Rubén Cosas, fue a emitir su voto. Entonces la Iglesia Católica asume una posición política bajo una lógica fundamentalmente en ese momento liderada por la derecha, ¿no es cierto? ¿Y cuáles fueron las acciones políticas de oposición que impulsó esa derecha? Primero, sus famosos referéndums autonómicos que eran anti e inconstitucionales. Ojo, porque primero estaban queriendo llevar adelante su referéndum autonómico bajo una constitución política del Estado que no contemplaba la figura jurídica y política de la autonomía. Pero lo llevaron adelante. 4 referéndums autonómicos. El segundo elemento, la masacre del Porvenir en Pando en septiembre del 2008. Una masacre criminal liderada por el prefecto de Pando. Por grupos paramilitares asesinaron a hombres, a mujeres, a niños en la madrugada hasta las 10 de la noche. El tercer elemento, la toma, saqueo de instituciones públicas en lo que era la famosa Media Luna, en Beni,
Pando, Santa Cruz, Tarija. ¿Y quién lideraba esa forma de violencia? Era pues su brazo operativo, la Unión Juvenil Cruceñista. Esto no es narrativa, no es invento, sino es una descripción de lo que sucedía en la política en nuestro país. Entonces, estos caballeros abandonaron lo que antes les daba poder. Es decir, lo que les daba poder antes, cuando eran monopolio político del sistema político, que era la institucionalidad republicana democrática, lo abandonaron y asumieron como suyo las prácticas del neofascismo. Las prácticas del neofascismo. Pero ¿cómo los derrotamos? Y cuando digo cómo los derrotamos, asumo en primera persona, y los derrotamos por la vía de escenarios fundamentalmente democráticos, y nos dijeron en ese momento que eran dictadores. Exactamente el mismo discurso que escucho el día de hoy. ¿Cómo derrotamos sus referéndums autonómicos? A través del referéndum revocatorio ratificatorio. El presidente Evo y el vicepresidente Álvaro fueron ratificados con el 67% de la votación nacional. Es decir, el primer presidente que es elegido por el voto popular es que se somete al referéndum revocatorio y es ratificado. Ese hecho derrotó nacionalmente a la derecha, que está empezando a tener un control de los espacios urbanos locales. El segundo elemento que logra derrotar y superar la crisis de Estado es el referéndum constitucional y la aprobación de la Constitución Política del Estado. Ese es el paso político más importante que damos en este tercer momento constitutivo de la historia política del país, y esa derecha que aún está vigente en Santa Cruz, ¿no es cierto?, empieza a asumir su derrota como suyo y aprueba su estatuto autonómico, pero no bajo la lógica que ellos propusieron el 2008, sino adecuando su estatuto autonómico a la Constitución Política del Estado. Entonces, fue un triunfo político democrático, y creo que en ese momento logramos construir un nuevo contrato social, entendiendo y comprendiendo las características y las peculiaridades que tenemos. Pero ahora, ¿quién desecha, quién desconoce, quién desmerece lo que hemos avanzado? Fue Camacho. Entonces empezó a retomar la táctica de la ultraderecha y su eje discursivo giró en torno a religión, democracia, libertad y regionalismo. Entonces uno hace una revisión sistemática del discurso de Camacho, de Calvo, etcétera, desde el 2017, 18, 19, vas a encontrar que democracia, libertad, luego religión y regionalismo son los ejes discursivos, constitutivos de comunicarse con la sociedad, de interpelar al Estado, pero paralelamente los ejes discursivos que se constituyen en los ejes movilizadores de sus sectores. Entonces, ¿cuál fue su método? Hay que ser claros. El método desplegado fue la toma y control urbano de las capitales de departamento, a través de comités cívicos, grupos urbanos, etcétera. ¿No es cierto? Concentraciones y violencia. Hubo cabildos, reuniones, y no eran cabildos donde se abrazaban, sino donde se desplegaban diferentes actos de violencia, pero paralelamente lograron articular y coordinar con la policía boliviana. Y esto no es una especulación, porque Camacho tiene una habilidad de ser un delator compulsivo, y es prácticamente en los cabildos del 2 y del 4 de noviembre del 2019, él, en la testera del cabildo, empieza a describir la relación que tiene con militares y policías, ¿no es cierto? Entonces, el efecto de este método empleado, primero fue la desestabilización del Estado, del gobierno, porque empezaron a desestabilizar, primero desconociendo el resultado electoral del 2019. Desconociendo, es decir, antes que se presente el resultado electoral, empezaron a saltar de una pata gritando segunda vuelta, incluso cuando la Organización de Estados Americanos, con la misión de observadores, con un acto mediocre y criminal de injerencia sobre la soberanía boliviana, el día lunes 21 de octubre del 2019, empieza a proclamar que se debería de convocar a una segunda vuelta, cuando el facultado para definir si habrá o no habrá segunda vuelta es el Tribunal Supremo Electoral por mandato constitucional.
y de acuerdo al Código de Conducta y los principios fundamentales de la misión de observación electoral, estos caballeros empiezan a proclamar la segunda vuelta y toda la derecha y analistas en compañía empiezan a decir segunda vuelta, segunda vuelta, segunda vuelta, ¿no? El segundo momento ha sido fundamentalmente el golpe. Y para el golpe se utiliza la consigna fraudulenta del fraude. Y lo digo fraudulenta del fraude porque no ha dejado de ser más allá de una simple consigna, pero esta consigna es tan criminal porque es el responsable no solo del derrocamiento de un gobierno, sino del asesinato, de la masacre de hombres y mujeres, de la detención, de la tortura, de la violación a los derechos humanos en nuestro país. ¿No es cierto? ¿Y quién organiza el gobierno de facto? ¿Organiza alguna institución republicana? No, lo organiza la Iglesia Católica. Es decir, lo organiza la Iglesia Católica. ¿Dónde? En una universidad privada. Entonces creo que es importante ver que hay tres momentos. Primero, para mí, un primer momento donde está Camacho y Pumari entrando al Palacio de Gobierno con la tricolor y la bandera boliviana. Y ojo, la Iglesia representa fundamentalmente, incluso en la lógica, la forma colonial de dominación, de sojuzgación, de legitimación de la violación de los derechos humanos de nuestros pueblos. El segundo elemento simultáneo es que la conferencia episcopal convoca a diferentes autoridades, incluso diplomáticos brasileros y españoles, para organizar el gobierno. El segundo momento, creo que Bolivia vive un estado de sitio de facto entre el lunes y martes, y me refiero al lunes 11 y martes 12, porque el día lunes 11, mientras se traslada la señora Áñez de Trinidad a La Paz, se da la masacre de Ovejuyo, de Chasquipampa, del Pedregal y de Guayani, liderada por la policía, grupos civiles armados, ¿no es cierto? Y en horas de la tarde se ordena la represión a militares y policías. Y el tercer momento, básicamente, en mi criterio, tiene que ver con la autoproclamación, la conformación de un gabinete, de un gobierno de facto, y paralelamente, la forma de materializar su poder. ¿Cuál ha sido? El uso de la violencia militar y policial, y para ello hay el asesinato y las masacres de Sacaba y Sencata. Entonces, yo creo que en todos estos momentos que describimos, el rol de Luis Fernando Camacho es altamente determinante, porque no se puede entender esta última fase sin la participación de Camacho. Y un solo elemento más, José Luis. Cuando el presidente Morales anuncia el día 10 de noviembre a las 8 de la mañana la decisión de plantear la anulación de las elecciones, la convocatoria a nuevas elecciones, y que él no se va a presentar, ¿cómo reacciona Camacho? Que ahora dice democracia, libertad, etc. ¿Cómo reacciona? Él dice lo siguiente: no aceptamos la propuesta, pedimos la renuncia de ¿quiénes? Presidente, vicepresidente, ministros. La renuncia de asambleístas nacionales, oficialismo y de oposición. La renuncia de todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral y la renuncia de todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Y nos dice una cosita más, al estilo de un golpe de características fascistas. Queremos conformar un gobierno de notables. Y eso lo dice Camacho, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante entender y comprender que no estamos ante una persona, sino estamos ante un cuadro político, ante un cuadro ideológico, ante un cuadro social y ante una lógica de comportamiento regional de ciertos grupos de la derecha y la ultraderecha en nuestro país que han logrado construir, a partir del conflicto, de la violencia, esta relación con un gobierno que tiene fundamentalmente una conformación social diametralmente diferente a lo que ellos perciben. Muy bien, muchas gracias, don César Navarro. Vamos a solicitar celeridad a nuestros invitados, por favor, para ir concluyendo este primer punto del programa. Seguramente tienen algunas puntualizaciones muy leves, muy pequeñas. Tenemos que dar espacio a los otros puntos del programa. Adelante, don Marcelo Arequipa. Gracias, José Luis. Solamente para apuntar la idea con la cual se daba César, Camacho decía gobierno civil y militar. Gobierno de civiles notables, pero con militares. Por eso recuerdo bien esa declaración también. Me voy a referir brevemente y rápidamente a dos puntos que creo que un poco
están generando como una suerte de aproximación a lo que puede llegar a ocurrir en las siguientes semanas en la movilización. A ver, se está convocando una movilización que intenta ser de carácter nacional, pero en torno a dos ideas, ¿no? Es decir, dos mensajes, democracia y Estado de Derecho. Yo no estoy tan seguro, la verdad, que esas dos ideas vayan a terminar por generar un escenario de modificación absoluta, digamos, del escenario o del tema político, ¿no? O que eso pueda generar en una suerte de una liberación del señor Camacho. ¿Por qué se hace esto? Es decir, primero, ¿por qué se habla de democracia y de Estado de Derecho? Porque creo que el primer mensaje no termina por calar y no termina por generar empatía a nivel nacional. Y el primer mensaje fue: liberen a Camacho. Está visto que el señor Camacho, por fuera de la ciudad de Santa Cruz, concentra más bien muchos actores en contra suyo, es decir, mucho radical, y además, producto de los 36 días de paro, más esa suerte de chantaje sobre el federalismo a las otras regiones, de decir, o se pliegan a nuestra demanda, o nosotros ya veremos qué hacemos con nuestra relación con el Estado, pues más bien, lejos de generar, si quieres, adhesión, creo que más bien ha generado rechazo, ¿no? Y luego, por tanto, claro, un desgaste importante de su propia figura. Y, claro, como el mensaje no genera movilización y adhesión en torno a liberen a Camacho, ahora más bien la idea y el mensaje es por eso democracia y Estado de Derecho. Y creo que más bien ahí el liderazgo de oposición cruceña tiene una oportunidad hoy día, una ventana de oportunidad, creo, importante, en la línea en la que pueden reactualizar y readecuar su discurso para volverse de alguna forma algo más proactivos. Es decir, esto de democracia y Estado de Derecho al ciudadano de a pie, a nosotros nos puede interesar mucho teóricamente, procedimentalmente incluso, pero vamos a preguntar al ciudadano de pie, ¿cómo les resuelve eso su día a día? Si realmente la gente vota por eso o no va a votar por eso. ¿Y cómo genera eso o no adhesión y movilización? Si el tema del censo no ha generado la movilización que quería Santa Cruz, luego deberíamos preguntarnos si este tema va a generar esa movilización que no pudo generar Santa Cruz, porque Santa Cruz se quedó, digamos, sola movilizándose por el tema del censo. Esa es una primera cuestionante. La segunda, para apuntar igual con este tema de la movilización, y uniendo con lo que decía hace rato yo, hay una suerte de rearticulación ahorita mismo del liderazgo cruceño, donde hay muchas cabezas, y todas ellas creo que están jugando, además legítimamente, a sus propios cálculos políticos para ver quién toma, digamos, el centro de la oposición política. Nadie en Santa Cruz hoy día, y esa es una pregunta que no nos hemos hecho también, creo yo, nadie en Santa Cruz, de los liderazgos cruceños, ha mencionado la palabra cabildo. ¿Por qué nadie menciona la palabra cabildo si en Santa Cruz, en los últimos años, podemos ponerle fecha 2016, 2017, pero en adelante todos esos años, todos los problemas importantes que Santa Cruz creía que tenían que ser tomados en cuenta, o tenían que atenderse a nivel departamental o incluso nacional y en contra de el oficialismo del masismo, siempre tenían un detonante, un gatillador, un accionar, y ese era el cabildo. Desde 2004. Claro. Mira, y hoy día, a más ya de, pues equivocarnos, porque estamos en el 10º día ya de la detención del señor Camacho, más o menos, ¿no? Nadie de los líderes cruceños menciona la palabra cabildo. Por eso digo, es una pregunta importante que al final del día nos la tenemos que hacer, creo yo, todos, ¿no? Es decir, ¿por qué no se menciona eso? Mi hipótesis ahí planteada es que no se menciona esa palabra porque hay ciertamente un escenario más bien de reacomodo de los liderazgos políticos, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo seguramente en las siguientes semanas, ¿no? Y conforme vaya transformándose además el escenario político. Perfectamente, muchas gracias, don Marcelo Arequipa, además, por el tiempo utilizado, bastante pequeño. Lo mismo le pedimos al doctor Williams Vascopé para ir completando algunas ideas en este primer punto y cerrar el mismo. A ver, hay una cosa que tenemos que recordar a la ciudadanía, y eso es por qué la razón de esta confrontación política, ideológica, esta situación de turbulencia social y de ley y de Estado
¿Por qué estamos viviendo nuevamente lo que deberíamos haber superado desde la Asamblea Constituyente? Todos apuntan a que la aprehensión del señor Camacho, secuestro en realidad, es por el tema del golpe de Estado, que es la narrativa que se han traído desde afuera, el masismo radical. Primero hay que recordar a la ciudadanía algo, y eso es para todos los ciudadanos que la hemos visto y no nos las han contado, lo hemos visto. Evo Morales, el señor Evo Morales, desacató un referéndum. Quien quería perpetuarse en el poder nos llama a un referéndum, hacen la aprobación de un referéndum y vamos al referéndum de modificar artículos de la Constitución para permitir su reelección del señor Evo Morales. Muy bien, Evo Morales vamos y pierde el referéndum del 21 de febrero de 2016. Él mismo dijo, quiero saber si el pueblo me quiere o no me quiere. Pues no lo querían ya más continuamente, ni los mismos masistas. Bueno, el señor que dijo, el ciudadano Evo Morales, yo voy a acatar, no voy a hacer acaso golpe de Estado, me voy a ir, pues si hay esos resultados. Pierden, ¿y qué nos vienen después, meses después? Una consulta arbitraria y abusiva, porque no está eso en la Constitución, esa forma de consulta, de declarar inconstitucional los mismos artículos de la Constitución y decir que es derecho humano el reelegirse. El Tribunal Constitucional de ese momento, que tenía la orden, el cargo de Constitución, con la investidura de hacer respetar la supremacía, lo que hizo es darle vía libre al tiranismo de Evo Morales. Y ahí viene el desorden, la sentencia constitucional 084-2017 que dice, sí, es derecho humano reelegirse indefinidamente. Y desde ahí viene todo el desorden. Desoyeron un referéndum. Si quieren ver horizontes, si quieren ver las causas de este desorden, vamos pues al referéndum de atrás. Vamos al tema de por qué no han acatado un referéndum. A partir de ahí viene el desorden. Claro, y nos vamos al 2019, donde pensaban que iba a ser fácil engañarnos y robarnos el voto, y nos vienen con la narrativa de que fue golpe de Estado, su fraude pillado a ellos. Ahora, muy bien, aquí hay tres argumentos que esto la gente tiene que saber. ¿Por qué sostenemos que es fraude los ciudadanos que hemos protestado contra esa tiranía de Evo Morales? Porque esa es la causa, el origen de lo que estamos viviendo. Si alguien más debería estar en la cárcel, es el ciudadano Evo Morales, juntamente con esa rosca de poder que le acompañó y no obedecieron un referéndum. Y claro, como la Fiscalía y el Poder Judicial no hacen nada, cerraron ese caso de denuncia contra los ex magistrados del Tribunal Constitucional. Y se perdió eso. ¿Por qué? Miren lo siguiente. Hay un momento trascendente donde Evo Morales acepta que es fraude, y eso no se han dado cuenta. Cuando se le pilla que había fraude y la gente estaba en disturbios, ¿qué hizo Evo Morales? Llamó a la OEA. Él llamó a la OEA y dijo que él iba a aceptar los resultados. Él dijo, él se comprometió. No lo llamó absolutamente otra persona, fue el gobierno de Evo Morales, porque inclusive la ciudadanía estaba cuestionando la posición de Almagro hasta antes de las elecciones. Muy bien, viene la OEA, dicen que hay este tema del fraude, ahí viene el disturbio, ¿y qué sale desesperadamente Evo Morales? Escuchen bien este punto, ciudadanía del país. Cuando ya Evo Morales se ve perdido y pillado en su fraude, él ofrece anular las elecciones. Él ofrece anular las elecciones. Y él ofrece renovar y nombrar nuevos vocales. O sea, si es fraude, si él piensa que es golpe y no es fraude, ¿por qué ofrece anular las elecciones que él supuestamente ha ganado? Él ha ofrecido anular las elecciones y nombrar nuevos vocales. Pero como ya nadie le creía, lo único que le queda es escaparse al chapare. Él asume y acepta cuando él ofrece anular las elecciones que ha hecho fraude, pues. Porque uno que está seguro que es golpe no ofrece eso. Sabía él lo que había estado sucediendo. Y hablemos obviamente más adelante o en otra ocasión el tema de los mexicanos que se trajeron para alterar el TREP y el sistema informático, o la alteración de actas. Esa investigación se perdió en la policía. Eso no dicen. Vamos al segundo punto, donde se cae su narrativa de golpe de Estado. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, esta es la realidad. El señor Evo Morales renuncia, sale escapando al Chapare, ni en el Alto lo protegían, ni los mismos masistas salieron a defenderlo, se va al Chapare a refugiar,
y presenta su carta de renuncia, supuestamente, y él tenía que esperar que se lea la lectura de su carta de renuncia. ¿Qué hace? Escapa del país, sale del país, abandona el cargo de presidente. Patria o muerte, y escapa el cobarde. Escapa. En este momento de dejar la presidencia, el abandono de funciones, que es un delito, es cuando justamente pues opera el tema de la sucesión constitucional. La sucesión constitucional no está pidiendo ninguna formalidad de que el Congreso sesione, que se llame justamente a la Cámara Alta, a la Cámara Baja. No existe eso. En la redacción de la Constitución, en la Constituyente se puso la sucesión constitucional de esa forma. Y ojo, el Tribunal Constitucional salió a decir que eso estaba bien y sacó una sentencia constitucional citando en un comunicado inclusive. No es que sacó un comunicado vacío. Dijo, sí, está bien, no puede haber ausencia de poder por el tema de paz social, la sobrevivencia del Estado, está bien. Claro, el Tribunal Constitucional sale cuando sabe que se está cayendo el poder y dice sí. Pero ahora que hay otro gobierno, dice no, está mal. Otro es el cuento que otras sentencias se sacaron. Pero en ese momento el Tribunal Constitucional indicó que estaba bien la asociación constitucional. Muy bien. La otra parte, donde se acepta que es fraude. Cuando los 2/3 del MAS en enero del 2020 acepta la carta de renuncia de Evo Morales, los 2/3 del MAS, los 2/3 del MAS aceptan la renuncia de Evo Morales. Si creían que era fraude, ¿por qué aceptan la renuncia de Evo Morales? Entonces su narrativa de golpe de Estado se cae de por sí, su montaje. Y aquí no es el tema Camacho, es el tema de por qué se pasan por encima, por las partes más innobles, lo que dice la Constitución, las garantías, los principios, lo que es un Estado civilizado, y nos ponen a vivir en un Estado fascista sindical, con sujetos que chicotean a título de tener un poncho. Eso es una vergüenza. Y además una cosa, si fuera este tema de golpe de Estado, si fuera un tema de golpe de Estado, entonces metan pues a la cárcel a quienes han aprobado la convocatoria a estas nuevas elecciones. Entonces Arce Catacora es ilegal, pues entonces procesen a esos 2/3 del MAS y a muchos más. ¿De dónde se han sacado esto? Entonces también desconozcan pues el tema de la ley de prórroga de mandato, José Luis. La prórroga de mandato que los 2/3 del MAS sacó y prorrogaron el mandato de Yanine Áñez, de diputados, senadores, incluido de Lidia Patti, que se fue cobrando los sueldos en el gobierno de facto que ella dice. Si cree que es fraude, ¿por qué no devuelve ese sueldo? Y tercero, el TCP, el Tribunal Constitucional, dijo constitucionalmente que está bien prorrogar el mandato constitucional de Yanine Áñez, diputados, senadores, porque los reconocía constitucional. Entonces eso también está mal. Entonces esos magistrados que entran también a la cárcel. Por Dios, acá se han violado y han distorsionado todo lo que habíamos avanzado con la Constituyente. Y eso tiene un nombre: el masismo radical fascista sindical, que ya no es el discurso de la reivindicación de los pueblos, sino que es la confrontación entre bolivianos y el odio entre regiones, Oriente y Occidente, el odio racial, y decir el sector popular de la manera más irresponsable. ¿Y cuándo vamos a construir institucionalidad? Ahí ya se limita el discurso de la izquierda trasnochada del Foro de Sao Paulo, porque no saben construir institucionalidad. Ese marxismo estalinista trasnochado ya no tiene vigencia en estos tiempos donde deberíamos vivir en democracia, en diferencias obviamente, pero con reglas para disputar el poder, y no de esta manera tan arbitraria y abusiva. Muy bien, gracias, doctor Vascope. Para finalizar este primer punto, sus consideraciones y puntualizaciones, don César Navarro. Escuchando la intervención del doctor Vascope, él hace referencia a una sentencia constitucional. Y la sentencia constitucional a la que hace referencia es la sentencia del 2001 que emite el Tribunal Constitucional cuando el general Banzer renuncia porque tenía un problema de enfermedad terminal, cáncer, y le dice Jorge Quiroga al tribunal: ¿qué requiero yo como vicepresidente de la República para asumir el cargo de presidente? Y el tribunal le dice: usted ha jurado como vicepresidente y como presidente, el general Banzer, el 6 de agosto del 97, etc., ¿no? Y lo que corresponde, porque usted
es vicepresidente de la República, que pueda asumir de ipso facto el mando de presidente. Y es el numeral 1.3. El numeral 1.4 de la sentencia constitucional del 2001 dice: previa aceptación de la renuncia por el Congreso de la República. Eso dice, ¿no? Y resulta que lo que se hace público el 12 de noviembre a las 6 de la tarde, cuando Yanine Áñez está en el balcón del Palacio Quemado levantando la Biblia y la tricolor, es un comunicado del Tribunal Constitucional que hace referencia a la sucesión de ipso facto, y un comunicado no tiene ningún valor legal. Pero, como verás, este comunicado es utilizado como el argumento constitucional para decir que es un gobierno constitucional, ¿no? Y así lo reiteran de manera reiterativa y con cursivas y negrillas de manera permanente desde el 12 de noviembre hasta el día de hoy, ¿no? Pero ahí me interesa ver más la figura de Camacho y cómo van utilizando algunos elementos y algunas simbologías que me parecen altamente interesantes y llamativas por la forma como se presentan. Porque yo decía en mi primera intervención que Camacho es un delator compulsivo, y no olvides que una de las primeras formas de manifestación pública de él es haberse reunido con el dirigente Pumari, haberle grabado de manera clandestina y hacer público la grabación a un comunicador que tiene su programa en CNN. Y se hace público este hecho. Entonces, ¿para qué? Para descalificar a la persona que fue parte de toda esa movilización el 2019, que entró con él enarbolando la Biblia y la tricolor, pero básicamente lo descalifica. El segundo elemento, él es el que delata a su padre. O sea, Luis Fernando Camacho, si bien en los cabildos del 2 y del 4 de mayo del 2019 habla y describe la relación con militares y policías, pero en una reunión que tiene, me imagino, con un grupo de amigos, no tengo idea, porque se hace público el video, alguien graba ese video, y él describe de manera detallada, y dice: fue mi padre que habló con los militares y con los policías para que no salgan. Y cuando tenemos la confirmación que no saldrán ni militares y policías, es que le damos al presidente Evo Morales 48 horas para que renuncie. Entonces, ¿y quién es el encargado de articular? Fernando López, el actual ministro de Defensa. Eso lo dice Fernando Camacho. Entonces, con este relato te está describiendo cómo, previa a la toma del poder vía golpe de Estado, ¿no es cierto?, ellos van articulando la relación con militares y policías, y hay un nexos. Pero además, una de las personas que describe cómo es el padre de Luis Fernando Camacho, que fue dirigente de los empresarios privados, es el padre de Carlos Valverde Barberí. Él en su libro hace una descripción de la toma militar de jóvenes civiles que hicieron en agosto de 1971, previo al golpe de Estado de Banzer, a la cabeza del coronel Selic. Y en ese grupo de personas que toman la Universidad Gabriel René Moreno está el papi Camacho. Él lo dice en su libro. Eso no es un invento. Entonces, ¿quién hace la descripción de la participación y la relación con los militares? Es Camacho. Y el tercer elemento que me llamó la atención es que él, y estaba revisando el internet ayer, en noviembre del 2020, ¿no? Carlos Romero hace una declaración y dice: ha habido empresarios que han financiado el golpe de Estado. Y en la noche sale Camacho, Luis Fernando Camacho, dice: mentira, no ha habido ningún empresario que ha financiado, yo he financiado, con mis propios, él lo dice, en septiembre del 2020. Y evidentemente, cuando se hace una presentación de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, y es real, entre octubre y mediados de noviembre existe un movimiento de recursos económicos de más de 4 millones de bolivianos a la cuenta de Luis Fernando Camacho, de ingreso y de salida, que no tiene el mismo nivel de comportamiento con otros meses. Ojo. Entonces, él tiene la cualidad de confirmar a través de la delación, del comentario y cualquier hecho,
¿no es cierto?, el nivel de conspiración que se ha ido construyendo y quiénes fueron los responsables, ¿no? Y te decía que hay una cosa que me llama mucho la atención, porque vi el día miércoles o jueves la marcha, una marcha importante de mujeres católicas y cristianas en Santa Cruz, que estaban marchando en defensa del Estado de Derecho, de la democracia, de Dios y la libertad, en Santa Cruz. Este mismo grupo de mujeres, a 2 días de las elecciones del 2020, cuando ganó el MAS a la cabeza de Luis Arce y David Choquehuanca, y me refiero al 20 de octubre del 2020, convocaron a una marcha en Santa Cruz. Se fueron a los cuarteles de los militares, se arrodillaron en los cuarteles, empezaron a orar y les dijeron a los militares que impidan que los comunistas vuelvan al palacio, que los indígenas vuelvan al palacio, que los militares salven la democracia, salven a la familia y salven a Dios. Ese fue el discurso que hicieron. Mira, o sea, los que hablan de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho, se fueron a rezar y a implorar que los militares violenten el Estado de Derecho, violenten la democracia e impidan lo que ha definido el soberano como pueblo. Y contrariamente a lo que hicieron en octubre del 2020, en enero del 2023, prácticamente están haciendo lo contrario y salen a una movilización para establecer y decir, viva el Estado de, queremos Estado de Derecho y democracia. Y un elemento que me llama la atención muy fuerte, es decir, la soledad de Camacho, ¿no? ¿Y por qué está solo Camacho? Se hace una pregunta. Porque Camacho no está solo por la detención preventiva que tiene, sino básicamente porque no representa un proyecto político. Segundo, tiene una pésima gestión de gobierno en la gobernación de Santa Cruz. Y no lo dice el MAS ni el gobierno, lo dice el Partido Demócrata de Rubén Costas en Santa Cruz. Y de manera permanente, el señor Peña, creo que el asesor jurídico del gobernador Costas, sale en los medios de comunicación y prácticamente describe con lujo de detalles que el señor Camacho está entregando obras de Rubén Costas y su gestión es pésima. El tercer elemento, no tiene liderazgo dentro del establishment cruceño. Y me llamó mucho la atención, hizo referencia acá Marcelo, escuché las declaraciones del presidente de la Federación de Empresarios Privados, del presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz y del presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, que es el grueso que agrupa al empresariado agroindustrial exportador de Santa Cruz, y ellos hablan de estabilidad, de Estado de Derecho, hablan de producción, de productividad, de seguridad jurídica, es decir, ellos asumen como prioridad el hecho productivo económico, ¿no es cierto? Hacen referencia al Estado de Derecho, pero en ningún momento mencionan a Camacho, ¿no es cierto? Y por último, vemos que Camacho no tiene una solidez ideológica. No tiene una solidez ideológica. Entonces, por eso que hoy en día vemos que hay una soledad de Camacho en este momento, y por ello creo que es importante ver el escenario que estamos desenvolviéndonos. Y cuando hice en mi primera intervención una relación, es porque estamos viviendo prácticamente en un Estado, el Estado plurinacional, que tiene características republicanas en su organización como poder político y en la participación de la ciudadanía, porque tenemos una democracia liberal representativa que determina la conformación de los poderes políticos. Pero contrariamente a esto, tenemos una oposición principalmente antidemocrática. Principalmente antidemocrática porque no parte de elementos democráticos para hacer oposición, sino utiliza la democracia como simbolismo, utiliza la democracia como eslogan, utiliza la democracia como el paraguas discursivo genérico, pero en los hechos básicamente lo que tiene es una lógica fundamentalmente dictatorial, y las prácticas que están impulsando son prácticas neofascistas que tienen características principalmente raciales y de mucha violencia política y social en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, don César Navarro. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Les rogamos de igual forma
premura comprimir su participación. ¿Qué dice don Marcelo Arequipa sobre este tema, esa mirada integral que habíamos explicado al inicio del programa sobre el rol de la policía? Hay muchas quejas de que la policía es bastante dura ahora, pero también recuerdan, ¿no? La policía estuvo al lado del pueblo en determinado momento contra Gonzalo Sánchez de Lozada, contra los militares, esa vez se acuerdan, febrero 2003, jugó un papel importante para la seguridad después de octubre de 2003, después de la salida de Sánchez de Lozada, estuvo también junto al pueblo el 2019, ahora dice, están en contra. ¿Cómo ve todo ese comportamiento, el rol real desde un punto de vista integral, don Marcelo Arequipa? Gracias, José Luis. A ver, yo no soy quien para defender además a la policía, porque creo que si nos fijamos en perspectiva hacia atrás, las movilizaciones, por ejemplo, del año 2019, 2020, ¿no? Y la policía repartiendo represión durísima en contra de los partidarios del movimiento al socialismo en ese tiempo, ¿no? No solamente en la ciudad aquí en la ciudad de La Paz, sino también en Sencata, ¿no? Es decir, hay una serie de denuncias que están registradas obviamente en ese informe de la CIDH también, ¿no? Del uso desmedido de la fuerza por parte de la policía. Entonces, no creo que sea como el enmarque comunicacional, digamos, está saliendo esta última semana, y entiendo por la coyuntura además, de que la policía solamente hace caso al movimiento al socialismo y solamente reprime selectivamente a algunos, ¿no? No, la señora Áñez también utilizaba la policía realmente de una manera discrecional y muy, muy, muy dura en contra de la gente que se movilizaba, ¿no? Ya ni hablemos de los militares, pero los policías sí generaban y sí generan, ¿no? Así como tú también hacías referencia, José Luis, el año 2000 con la guerra del agua, el año 2003 la guerra del gas, siempre ha habido, no es porque esto sea bueno necesariamente o malo necesariamente, pero en la medida en la que la policía actúa en escenarios de crispación más altos, donde hay protestas y esas protestas se vuelven, digamos, más violentas, pues el uso proporcional de la fuerza que tiene, digamos, como una de sus funciones la policía, esa proporcionalidad se puede, digamos, desequilibrar y se puede generar un escenario de un uso desmedido de la fuerza, ¿no? Ahora, no sé si esto puede sonar como noticia buena o mala, pero creo que en el balance político sí significa algo, en todo caso, sí tiene un significado. Llevamos más de una semana de movilización y de violencia, sobre todo, como decía al principio, muy fuerte en Santa Cruz, una violencia muy fuerte en Santa Cruz. El año 2019, ya a estas alturas, creo que ya había alguien muerto, ¿no? Si no me equivoco, digamos, en las movilizaciones que derivaron o que detonaron quemando los tribunales departamentales electorales, ¿no? Pero eso ya fue Montero. Ya hubo muertos, ¿no? 3, 2 muertos. En cambio, en este caso, no hay ni un solo muerto, ni un solo fallecido. Por eso decía, yo creo que eso en el balance político tiene que significar algo finalmente de qué es lo que está ocurriendo con el papel de la policía. Uso desmedido de la fuerza sin duda debe haber, y eso pues los quienes se están movilizando tienen que encargarse de registrarlo bastante bien para luego, si quieres hacer, digamos, una denuncia no solamente, digamos, dentro de Bolivia, sino también fuera de Bolivia. Pero creo que no basta solamente con exhibir, digamos, un video y mostrarlo en redes sociales, que eso, digamos, es ahorita moneda común absolutamente de todos, ¿no? Vas a la movilización, con una mano estás con tu pancarta, con tu bandera, con tu petardo, con tu bomba molotov, con lo que quieras, digamos, que estés yendo, y con otra mano estás con tu celular, grabándolo todo, ¿no? Entonces, a ver, por eso, como decía, en este conflicto en particular, en el balance político como tal, por eso decía, tiene un significado, creo, importante eso. Felizmente no hemos visto nadie que haya fallecido producto de esa violencia muy dura que hay entre los sectores, además radicales y violentos, como decía al principio. Es muy extraño y es muy curioso que también igual no nos hemos hecho esa pregunta de
¿por qué el clima y el momento de alta tensión y de conflictividad en Santa Cruz se da en la noche y no se da en el día? ¿Por qué las protestas de quienes salen a bloquear y quienes quieren tomar el comando departamental de la policía no se lo hacen el día? Y toda esta semana, desde que se ha movilizado, se hace en la noche. ¿Cuál es la motivación principal de hacer eso? ¿Cuál es la motivación principal de haber quemado la Fiscalía Departamental de Santa Cruz? Tiene que tener eso seguramente un objetivo, que vaya más allá de una reacción porque ven que han sido vulnerados o que ven que el Estado se está portando mal y eso, digamos, tiene una expresión autoritaria. Creo que eso no sostiene necesariamente, digamos, una explicación completa de por qué se actúa de esa manera y por qué se acomete estos actos de violencia tan duros. En el balance, como decía, excepto que las cosas pasen a mayores la siguiente semana, en el balance por lo menos integral hasta ahora, dada nuestra historia ya y nuestro recorrido de conflictos, creo que significa sin duda algo el hecho de que se esté conteniendo más bien más el conflicto hoy día que realmente enfrentando y provocando, si quieres, un conflicto más grande. Creo que eso tiene sin duda un significado relevante. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Arequipa. ¿Qué dice usted, doctor Williams Bascopé, en este segundo punto del programa, el rol de la policía? A ver, antes de entrar al tema del rol de la policía, porque esto me va a dar antesala de entrar al tema del rol de la policía y al mal uso que están haciendo los políticos de lo que es la fuerza pública. Hace rato escuchábamos a nuestro amigo César justificar diciendo que hubo golpe, indicando que había una sentencia que nunca se le había citado y que él leía una parte. Miren, el comunicado del Tribunal Constitucional de ese momento hacía referencia a la sentencia constitucional, la 003-01, 31 de julio del 2001, que hacía la interpretación de lo que fue la sucesión constitucional de la anterior Constitución. Y la reflexión de esa sentencia en general, por si acaso, dice, no existe vacío de poder cuando se pone en riesgo la estabilidad y la paz social de un país. Por eso es que el Tribunal Constitucional, como en ese momento vio que el poder se caía, saca este comunicado y hace referencia a esta sentencia constitucional, que en ese momento no tenía otro precedente que tocar, porque después ya se inventaron otro diciendo cómo es la forma de sucesión constitucional, pero después de lo que pasó de Yanine Áñez. Y eso debe quedar bien claro. Lo que sí hubo es bien claro, de manera efectiva y eficaz, así lo dice el mismo comunicado y esa misma sentencia constitucional, que no puede haber ninguna formalidad para el tema de la sucesión constitucional, porque tiene que operar la inmediatez en la sucesión presidencial. No se requiere formalidad, pero esto es lo jurídico. Esto es lo que podríamos conversar en un Estado cuando tiene independencia de poderes. Hoy la lucha, ciudadanos del país, escúchese bien, no podemos perdernos en decir que la lucha es jurídica o técnica, porque no hay independencia de poder. Hoy la lucha política es eso, es una lucha política. ¿Y qué camino le queda al ciudadano? Solamente ante la ausencia de independencia de poder, porque la Fiscalía es un brazo de operativo de represión del gobierno, ¿no? Y el Poder Judicial ha ejercido el sicariato judicial de descabezar. ¿Qué tiene el ciudadano? Ejercer su derecho constitucional y universal de la protesta en la calle y en la plaza. A eso nos están llevando y nos han llevado. Y ahí viene justamente lo que estamos hablando para este tercer punto. Cuando hay el disturbio, cuando hay el tema del desorden social, porque la protesta en la bronca contenida va a llevar a eso. Viene justamente el tema institucional del uso de la fuerza legítima que tienen en ley la policía. ¿Cuál es el mandato constitucional de la policía? Artículo 251 de la Constitución. La policía, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público. Muy bien, la conservación del orden público. Esto está sujetado a la ley y a la Constitución. Y lo que está haciendo el gobierno es justificar supuestamente en este uso de la fuerza legítima de la fuerza policial. Muy bien. El tema es
de que la policía, parece que la jerarquía policial, el alto mando policial, tiene instrucciones de proceder de la manera más dura contra aquellos que están protestando en la ciudad de Santa Cruz o en cualquier lugar, que no sea a favor del gobierno. ¿Cuál es la explicación que les doy? La gente en Santa Cruz no iba a reaccionar pues con estribillos y cánticos, iba a reaccionar como ha reaccionado, yéndose al Cristo, violentamente se ven reprimidos, llaman obviamente a la gente, tratan de tomar instituciones, hay la quema de la fiscalía, la quema de otras instituciones. Obviamente se van acusando, ¿no? Dicen que esto lo hizo el gobierno. El gobierno apunta a lo que hicieron los unionistas. Y esta situación la policía va refregando, pero con una dureza dura, violenta, agresiva, inclusive atentando a propiedad privada, atentando a quemarropa ciudadanos, innecesariamente, metiendo gas en ambientes cerrados a muchos ciudadanos dentro de ambientes privados, metiendo gas a la iglesia, y nos preguntamos, ¿era tan necesario esto? De hacerlo tan duro, porque si van a reprimir así, entonces, ¿qué pasa del otro lado con estos sujetos disfrazados de ponchos rojos? Que a vista y a paciencia de policías, chicoteando a dos ciudadanos, a dos jóvenes y a mujeres, y ahí estaban los policías. Lo único que hace el pobre oficial, que no debe, seguramente debe estar asustado porque el poder político puede suspender, lo que correspondía a este oficial era detener a este sujeto iracundo, de actitud retrógrada, que estaba chicoteando con él y otros más a dos jóvenes. Y la policía no actuó ahí. Solamente les digo, retírense, retírense. Entonces acá hay una irresponsabilidad del poder político de manejar a la fuerza policial para conservar sus posturas ilegales. ¿Y quiénes son culpables de esto? Obviamente, en primer lugar, el poder político del gobierno. Y aquí tiene la responsabilidad el presidente Arce Catacora y su ministro de gobierno. Y lamentablemente la fuerza policial, el momento que haya problemas, ojalá no exista algún caído, ahí ningún político le sale a defender a los policías, ni a los militares, quedan abandonados solos. La irresponsabilidad de este gobierno de arriesgar a la tropa policial, de no ponerse a pensar que esa tropa policial también tiene familia y tiene hijos, y tiene esposa, y que los lanzan y tienen que enfrentarse con la bronca de la ciudadanía por esta ilegalidad de su gobernador encarcelado. Obviamente, pues, va a haber violencia. El mal uso de parte del gobierno, de la policía, de alguna forma, va desvirtuando lo que se había ganado durante estos últimos años, que la policía de alguna forma se vea amistosa con la sociedad y con la población. Pero bueno, la policía está para eso, para manejar el orden. Lo que a mí me llama la atención, José Luis, es la forma irresponsable de cómo manejan a la tropa policial y exponiéndoles cuando esto se podía arreglar de otra forma, en las instituciones del Estado, cuando podían haber citado al señor Camacho de la forma más correcta para que este ciudadano se defienda. Ahora bien, José Luis, cuando hay estos temas de caídos, ¿no es cierto? De los caídos, porque dicen, ¿no? Se levanta siempre el masismo, se encata, se acaba. Oiga, también del otro lado ha habido muertos. Ha habido muertos en Montero. Y la baleadura en Vila Vila, cuando venían los mineros, y esa baleadura de sus paramilitares que no sabemos de dónde salieron a disparar a los mineros viniendo de Potosí en Vila Vila, ¿quién dice algo? Por supuesto, el desorden de los intereses espurios de este radicalismo socialista del siglo XXI nos lleva a una confrontación. Y ahí en Sencata y en Sacaba, obviamente ha muerto gente. Seguidores, fanáticos, masistas convencidos o tal vez curiosos. Pero ahí muere la gente de abajo. O ha muerto algún Quintana, un Linera, un Romero, un Llorente, un Héctor Arce, un Evo Morales ha muerto ahí. No, muere la gente de abajo, a quienes los utilizan como carne de cañón, a esos que mandan ahora, a título de ponchos rojos, a chicotear a la gente exponiéndose. Y si reacciona otro grupo de gente y los va a golpear, no muere pues la gente de abajo, no hieren a la gente de abajo. La cúpula, la rosca de un partido político, en este caso fanáticos de izquierda, de una izquierda trasnochada, no ponen pues a los jerarcas como ofrenda en la lucha social, ponen al pueblo de abajo, al ciudadano de a pie, y entre esos, lamentablemente, exponen a la policía. Lamento mucho cómo están maltratando a esta institución,
de alguna forma confrontándoles con la ciudadanía, y es algo reprochable, porque este sicariato judicial, este terrorismo de Estado, no va a parar si tenemos a sujetos irresponsables en el poder, como actualmente hay. Ese masismo retrógrada que lamentablemente ya ha abandonado lo que era el tema de la reivindicación social, se ha convertido en una persecución al ciudadano, que puede ser contrario a su pensamiento, pero no es la forma de tratar al ciudadano de a pie, ilegalmente y abusivamente. Muy bien, muchas gracias, doctor Vasco Pebra. Para finalizar este segundo punto también, don César Navarro. Sí, la referencia que hace William, y conoce muy bien la Constitución, y él sabe perfectamente que la validez jurídica del Tribunal Constitucional Plurinacional, William, es a través de 3 figuras jurídicas. Una, sentencias, declaraciones y autos constitucionales. Ya, es la forma de validez constitucional del tribunal frente al Estado y la sociedad, ¿no? Lo que tuvimos, hermano, el día martes 12 de noviembre a las 6 de la tarde del 2019 fue un comunicado en una hoja blanca sin membrete, con sello y sin firma. Ojo. Y tú sabes quién redactó ese documento. Sabes perfectamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba el gobierno de facto validarse a sí mismo, ¿no? Y sabes que una cosa que es bien interesante, yo te recomiendo leer el informe de la Iglesia Católica, el famoso memorándum. Y ahí, en el memorándum de la Iglesia Católica, nos dice una cosa, que ellos habían considerado en la Universidad Católica la aplicación de esta sentencia constitucional. Y en el Parlamento, una diputada de Unidad Demócrata, que era esposa de un ex ministro de Justicia y que estaba en reunión en la Universidad Católica de Bolivia, planteó en reunión de su grupo de parlamentarios la aplicación de esta sentencia constitucional. ¿Correcto? Entonces, conocemos este elemento. Y por eso, cuando se quiere utilizar esta sentencia constitucional como justificativo para el gobierno de Áñez, es muy cantinflesco. Y no es correcto. Ahora, yo creo que cuando vemos a la policía, creo que la policía es un factor de poder. No se puede desconocer, y creo que en el corto y mediano tiempo tiene que haber una reforma muy profunda al interior de la policía. Porque si vemos solo de este siglo, vamos a encontrar, por ejemplo, que el último estado de sitio de la época del neoliberalismo, Banzer Tuto, cuando había la guerra del gas, o del agua, perdón, declara el estado de sitio y existe un amotinamiento policial. Y el estado de sitio no dura ni 3 días y se cae. Esa fue la manifestación más dramática de los inicios de la crisis del sistema político. El segundo momento, octubre del 2003, cuando existe un enfrentamiento de 2 grupos armados de militares y policías con asesinatos en la Plaza Murillo. Febrero, ¿no es cierto? Y en 2019 tienes un motín policial, un motín y sedición, porque el motín se entiende como una rebelión hacia sus superiores, ¿no? Pero cuando escuchamos, por ejemplo, la declaración del motín policial en Sucre, con la sargento, no recuerdo el apellido, que era cabeza de Anascapol, él dice, pedimos la renuncia del presidente y vicepresidente. Ojo. Y luego salen a marchar unos de uniformados y otros de civil con sus armas reglamentarias. Eso es sedición, no es motín, ¿no es cierto? Pero además, yo te voy a decir, como César Navarro, yo he vivido en carne propia lo dramático y el rol de la policía. Yo le pedí al comandante departamental de la policía, a las 11:30 de la mañana, del día domingo 10 de noviembre, que vaya a mi casa, por favor, le pedí, le imploré. Y le llamé casi llorando, diciéndole, están por asesinar a mi sobrino, que es como mi hermano. Él me dijo, no podemos en este momento, ministro. Entraron a mi casa con dinamitas, lo volaron, lo golpearon a mi sobrino, unas 2 vecinas lograron rescatar y empezaron a saquear y a incendiar mi casa. Yo tengo la casa completamente destruida. ¿Eso es movilización ciudadana? Luego de eso me informo que van a la casa de mi madre, le vuelvo a llamar al comandante de policía. Le pido, le imploro, por favor. Y él me dice, estamos viendo aquí a 150 metros. Está en mi declaración que yo hice a la policía, a la justicia cuando presenté mi denuncia.
Estamos observando cómo están destruyendo su casa, me comenta. Ojo, y destruyen la casa de mi madre. ¿Eso es movilización ciudadana? Y cuando yo tenía el salvoconducto y me detuvieron en el alto a golpes, primero los grupos civiles, ahí llamados resistencia, y luego la policía. Entonces creo que hace falta una profunda reforma al interior de la policía. Pero también veamos que si no había la intervención de la policía, cuánto más de violencia y de destrucción de bienes públicos y privados hubiésemos tenido en Santa Cruz. El reporte tienes 27 inmuebles destruidos en Santa Cruz, entre inmuebles públicos y privados. Te muestran la fotografía de la Fiscalía completamente destruida, igual que el Tribunal Supremo Electoral de Potosí y de Sucre el 2019. Tienes destrucción de impuestos internos, de diferentes instituciones públicas, pero también tienes destrucción, José Luis, de bienes inmuebles particulares. Tienes destrucción de ¿cuántos? De 47 vehículos. Más de la mitad son particulares. ¿Producto de qué? De la violencia. De la violencia, no. Pero cuando ellos se movilizan, evidentemente, son movilizaciones ciudadanas. Cuando los grupos paramilitares se están defendiendo. Y una cosa, recordarás, William, cuando hubo el muerto en Cochabamba, previo al 10 de noviembre, el muchacho que murió en Cochabamba. El muchacho que murió de 21 años, murió porque estaba manipulando una bazuca casera de la resistencia juvenil Jochala. Estaba manipulando y reventó la bazuca, y en la tarde, cuando estaba el muchacho agonizando, nos presentan como producto de la barbarie, de la violencia masista y policial. Y luego todos los informes confirman que él muere producto de la manipulación de la bazuca casera. ¿Quiénes elaboran la bazuca casera? Estos grupos parapoliciales, que así los define el informe de Grupo de Expertos Internacionales en Materia de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Resistencia Jochala y a la Unión Juvenil Cruceñista como grupos parapoliciales. Ahí muere. Entonces, creo que es importante dar un salto cualitativo, y tiene que haber una reforma, porque no puede ser la represión la forma de tener una relación con una movilización. Yo creo que eso es hacer de la violencia la lógica política de relación entre diferentes movilizaciones, manifestaciones en cualquier tipo de gobierno con el Estado. Creo que hay que dar un salto cualitativo y tiene que haber un trabajo muy importante como una tarea determinante y fundamental, porque no puede existir estos niveles de violencia desde la policía, y creo que tiene que haber un salto cualitativo muy importante, pero paralelamente reitero un elemento, y lo quiero decir con mucha firmeza. Ante la ausencia de horizontes posibles, ante la ausencia de una propuesta posible, viable y alternativa desde las derechas, hablo en plural, para hacer gobierno, lo que vas a tener en diferentes momentos son manifestaciones de violencia social, de violencia política y de violencia racial. ¿Por qué está acompañado de esto? Por todo un catálogo de eslogan, por todo un catálogo. Yo me acuerdo que el 2019, comités cívicos y estos grupos de plataformas ciudadanas sacaron un comunicado, incluso aquí en Panamericana aplaudieron algunos, a Guaidó, el presidente legítimo Guaidó, que un presidente de caricatura, un bufón del imperialismo, ¿no? Que ayer viernes prácticamente la misma derecha venezolana lo ha desahuciado. La misma derecha venezolana lo ha desahuciado, y como decían, ha sido el pésimo ensayo, y prácticamente era un presidente de Walt Disney, una caricatura, ¿no es cierto? Pero hubo plataformas ciudadanas que reconocieron a Guaidó, y no te olvides que el gobierno de facto de la señora Áñez permitió que la representación de Guaidó venga a Bolivia, tome la embajada venezolana y prácticamente haga uso y casi destruye la infraestructura de la representación diplomática venezolana en nuestro país, ¿no? Entonces, eso es un hecho. ¿Quién reconoce a la representación diplomática en la OEA? Almagro. ¿O miento? ¿No? Entonces, creo que hay que dar un salto cualitativo.
Y el salto cualitativo, en mi criterio, tiene que ver con esta reforma altamente importante. No creo que debemos tener una policía que haga del uso de la violencia su forma de relacionamiento con la sociedad. Yo creo que necesitamos una policía que tenga que darnos la certeza y la seguridad, pero no hacer del uso de la violencia la forma de comunicarse. Y el segundo elemento, la policía no puede ser un factor de decisión del poder. Si la policía es un factor de decisión de poder, prácticamente el soberano, que es el pueblo, que son más o menos 7 millones de votantes, está subordinado a un cuerpo de militares y policías armados que te determinan el poder. El poder. Y creo que ese es un tema que nos obliga en el corto plazo a discutir. Muy bien. Muchas gracias, don César Navarro. Vamos a ingresar al último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a darle a 5 minutos a cada participante para que haga referencia a 5 minutos, por favor. 5 minutos. Respecto a la situación en el Perú y esas acusaciones que han surgido respecto a, de parte de su gobierno, respecto a una suerte de intromisión de parte del expresidente boliviano Evo Morales. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el Perú? Y si de alguna forma esas denuncias prosperarán en contra del expresidente Evo Morales. Adelante, don Marcelo Silva. 5 minutos, por favor, por participación. Gracias, José Luis. Creo que el mapa político, no solamente en Bolivia, sino también en la región, bueno, y en el mundo en general, en este último tiempo de reacomodo del orden internacional, nos está exponiendo ante, digamos, algo así como que dos visiones contrapuestas de lo que es, digamos, el desarrollo y la democracia, ¿no? Pero además ambas creo que están muy selladas y muy signadas por algo que debería llamar la atención, que yo lo denomino como la espectacularización de la política, ¿no? Es decir, hacer ruido, digamos, mediático. Y ese ruido mediático no está relacionado necesariamente con un mensaje de planteamiento de cómo podemos progresar como civilización, sino más bien está asignado como una suerte de interpelación al otro como un enemigo ideológico y cómo se lo puede destruir, a partir incluso de la construcción de noticias falsas, ¿no? Donald Trump es, digamos, un ejemplo perfecto de cómo la maquinaria de las noticias falsas se han ido reproduciendo a lo largo y ancho del país. Bolsonaro también, en el caso brasileño, es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Y en el caso peruano, en estos últimos días, creo que no se escapa a esa realidad. A ver, para tener un poco el panorama más o menos completo. Sabemos bien, no solamente aquí en Bolivia, en la región, digamos, y en gran parte del mundo, digamos, se tiene datos de quién es Evo Morales, cuál es su línea ideológica, qué es lo que plantea él y qué es lo que se ha hecho. Yo lo que me preguntaba hoy día, o más bien los días pasados, al leer un poco quién es el principal interlocutor del Congreso peruano que lo quiere, que está planteando el procesamiento judicial del expresidente Evo Morales, decía, pero no hay datos en la prensa de quién es esa persona. Claro. Y ese es el tema central de fondo de por qué no nos hacemos estas preguntas de quién es el que está interpelando, desde dónde viene, desde qué lugar interpela, ¿no? Interpela realmente desde una posición, digamos, de defensa, de construcción institucional de su país, o interpela más bien desde las antípodas, como decía hace rato, de el otro lado, digamos, hacia el otro extremo del espectro ideológico. Jorge Montoya Manrique, congresista peruano. Jorge Montoya Manrique, hoy día congresista peruano, es un almirante retirado, ¿no? Ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Decir jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú no es decir algo menor, más allá de que pueda haber tenido mérito o no. Está formado ideológicamente por quien sabemos que ha estado quien forma a la gente que va ahí a esos puestos. Creo que no hay mucho que esconder ahí, ¿no? Y además,
¿A qué partido político pertenece Jorge Montoya Manrique? Al Partido de Renovación Nacional, que de renovación realmente, digamos, en el fondo no plantea absolutamente nada. Es un partido que ellos mismos se asumen como de ideología ultraconservadora, ¿no? Ultraconservadora. Por eso decía, en el mapa en general de las noticias que nosotros vemos en el país, a mí me llama mucho la atención estos vacíos que hay. Es decir, se muestra el titular con fuerza de hay una interpelación desde un congresista peruano en contra del expresidente Evo Morales y se lo quiere enjuiciar. Ese es el titular. Pero no se refleja, creo yo, digamos, la nota completa para decir un poco cuál es la disputa de esto. ¿Es realmente, digamos, un congresista que proviene de la izquierda o del centro? O más bien es, digamos, realmente desde las antípodas de ahí. Para decirlo también en palabras más sencillas, para no extenderme demasiado. ¿Está enmarcado esto dentro del derecho internacional y va a tener realmente aplicación? No. No tiene y no está enmarcado dentro del derecho internacional. Lamentablemente, para quienes están un poco intentando aplaudir esto, no es así, ¿no? Y luego, por tanto, claro, termina por cerrar esto en lo que decía al principio, espectacularización más bien de la política. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Marcelo Arequipa para finalizar en su participación del doctor Williams Vascopé con este último punto del programa. A ver, antes de entrar a ese último punto, lo siguiente. Yo, de la verdad, escuchándolo a César, lamento lo que ha pasado en 2019 con el grado de violencia contra uno y otros. Nadie quiere vivir ese momento tan duro que ha vivido y lo que nos ha relatado hoy día César. Obviamente, la violencia se ha desatado. Y cuando hay una anarquía de Estado y no hay presencia de Estado, va a haber la violencia. Por eso tiene que haber gobierno y Estado. Pero, César, lamentablemente se equivocaron en su momento con Evo Morales el tema de tratar de prolongarse y el tema del fraude, y ustedes lo han calificado de golpe. Para evitar eso hay que ser pues institucionalista y democrático y evitemos la violencia. Yo lamento lo que ha sucedido contigo o lo del otro lado, lo que pasó en Montero, los monteros en Sacaba, la baleadura en Vila Vila, los caídos en Sencata. Es duro, porque esa familia no los vamos a explicar por qué han muerto, más allá de nuestras posiciones ideológicas. Pero César, hay un punto. Tratar de justificar lo que han querido pretender hacer el gobierno de Evo Morales y que ahora igual pretenden hacer diciendo que hubo golpe de Estado, eso es una posición cantinflesca. Cantinflesco es escuchar a tu vocero de los masistas, al señor Richter, tratando de acusar sobre la violencia a un bando cuando ellos no asumen. Eso es lo cantinflesco, escucharlo a Richter maquillando eufemísticamente todas las arbitrariedades que este gobierno hace, las arbitrariedades que sucede. Eso es el cantinflesco. Cantinflesco es escuchar a su ministro de gobierno de ustedes, del Castillo, tratando de explicar que había un financiamiento y diciendo que ha habido 30,000 bolivianos de desembolso, en otro lado 100,000 bolivianos y en otro lado 300,000 bolivianos, y muestra, y uno se pone a sumar y ve que son $220,000 que costó el golpe de Estado. 220,000, por Dios. Es decir, ¿qué golpe de Estado más barato? ¿Qué ofertón? Es decir, 220,000 se puede hacer un golpe de Estado en este país. Eso es lo cantinflesco. Eso es lo cantinflesco. Escuchar a un ministro de gobierno decir que más o menos se suma $220,000 un golpe de Estado. Entonces todos pueden hacer una cotita a 5 pesos y se financia, porque con 220,000 se puede comprar un terreno a Chumani o en el Urubó. Y como es tan barato 220,000, entonces cualquiera hace un golpe de Estado. Entonces alcanza inclusive hasta el palchurrasco. ¿No es cierto? ¿Qué manera de hacer esta explicación? Eso es el cantinflesco. En este momento, lo que está sucediendo en Bolivia se ha trasladado a Perú. Yo no voy a hablar mucho de la realidad peruana porque creo que poco conocemos de ella. Hay obviamente un desbalance social, una suerte de deuda histórica, pero el Perú tiene una diferencia. Han pasado el senderismo tan duro de esos guerrilleros trasnochados que metían bala, obviamente renegando contra esa suerte del limeñismo, de esas roscas de poder que existen en el Perú. No vamos a negar eso. Pero ahora el Perú, con esta suerte de tener estas tendencias y esta conmoción social, seguramente tratará de reinventarse, pero tiene una suerte mejor que la nuestra. Tienen institucionalidad. Allá por lo menos han tenido la suerte de poner meritocráticamente a gente en el poder judicial, en el poder de los fiscales,
su institucionalidad policial es muy diferente a la nuestra, sus fuerzas armadas. Claro, su sociedad, la limeña, es muy difícil que se deje, son más de 9 millones de limeños. Los cesanos, que en realidad se asemejan a nuestra realidad del altiplano, están reclamando una reivindicación, pero ojo, por ahí estuvo Sendero Luminoso, por ahí estuvo guerrillas irregulares del Estado y que ahora están tratando de alentar esa suerte de reivindicación. Espero que los hermanos peruanos lleguen a un puerto democrático, pero con lo que hace Evo Morales, sus declaraciones de intromisión, pues ¿a quién no le va a molestar que alguien opine de fuera de su casa, ajeno a los problemas internos? Evo Morales está pretendiendo llevar el tema de Zona Sur, que es la reeditación del Foro de Sao Paulo. Todos estos izquierdistas trasnochados, no democráticos, fascistoides, ¿no?, quieren poner su suerte de ideología que atenta a las libertades democráticas de un país. Nos guste o no nos guste, hay pues una derecha radical, una derecha moderada, puede haber una derecha central, una izquierda central, que pueden pactar. La derecha radical obviamente no te va a pactar, pero la izquierda radical tampoco te va a pactar. Así no se va a construir un Estado. Y me parece que Evo Morales se ha hecho anticuerpos innecesariamente por tratar de llevar adelante su idea del Estado plurinacional, que aquí en Bolivia nos puede dar cierto resultado por nuestra realidad, pero ya está deformada. Y en el Perú no nos va a dar ese resultado del Estado plurinacional, así como en Chile lo han rechazado porque no es su sociedad, no responde a ese tejido social de una arquitectura de un Estado plurinacional. En el Perú tendrán cierta similitud a nuestra, pero difícilmente es un Estado centralista. Y lo que ha hecho Evo Morales es una intromisión, lamentablemente. Y en mi último mensaje, espero que estos momentos